Nuestro encuentro, como es habitual, semana a semana, este día y horario, acompañándole a través de Radio Manantial junto a la organización Comunícame. Este ciclo de programas que desarrollamos en apoyo a la red de personas con trastorno del espectro autista y que además nos permite con toda la comunidad, con quienes nos escuchan, participar y conversar aún más de lo que significa esta condición. Bueno, y para ello, qué mejor que Genoveva Arroyo Cortés, ya en nuestro programa, para abordar los temas que corresponde para el espacio el día de hoy. Genoveva, muy buenos días, bienvenida a la Radio Manantial. Buenos días a todos los auditores, a este equipo también que nos recibe semana a semana con estos temas que son tan relevantes para nosotros. Estamos en este ámbito del autismo desde el año 2010, así es que ha sido, digamos, de manera creciente nuestro interés, porque es un tema que cada día se hace más extenso, más masivo, más requerido el conocimiento para poder orientar a más personas, a las familias que empiezan recién a cursar esta ruta, digamos, que se hace compleja a ratos. Exactamente, y que es ilimitada, Genoveva, porque hay nuevos integrantes de familias, se va acrecentando más, como tú señalabas, el tema de poder comunicar y dar cuenta de esta condición. Se habla más probablemente, pero son, sin duda alguna, pasos no agigantados, sino que lenta y paulatinamente se va avanzando en este proceso de ir conversando sobre esta condición. Y a propósito de la condición, el trastorno del espectro autista lo es y también se dice relación un poco de la discapacidad. Tú hablas muchas veces de como familiares, como primos cercanos, pero hay diferencia entre una y otra situación, ¿no? TEA y discapacidad. Claro, como hemos señalado, el TEA tiene su razón de ser, digamos, esta condición, porque la persona presenta dificultades en el área de la comunicación e interacción social, con todas las aristas que ello implica, ¿ya? En la reciprocidad con un otro, en el establecer, digamos, relaciones sociales, todos los desafíos que para el común de la gente fluyen casi naturalmente en la vida, el buscar amigos, el ser partner de alguien, digamos, en un colegio, en un curso, para las personas con esta condición de autismo o TEA, suele ser un gran desafío y en ese sentido se van quedando bastante marginados y por lo tanto van teniendo muchas dificultades en ciertos desafíos que les pone sobre todo esta etapa tan extensa, ¿no? Escolar, educativa, y le va poniendo desafíos, lo que es, por ejemplo, el desafío de poder disertar en un grupo curso, tener amistades, quedarse trabajando solos cuando se hacen grupos, no ser invitado a cumpleaños, por ejemplo, situaciones de índole social que van marcando, digamos, las infancias de estas personas también y adolescencia y se va haciendo necesario, digamos, evaluar los apoyos que requieren, ¿ya? Y en ese sentido, ahí cuando hablamos de discapacidad, ya al tener este tipo de dificultades, estas barreras sociales, estamos ya entrando como en el ámbito de la discapacidad, ya si bien muchas personas pueden tener autismo, en un grado o en un nivel de apoyo 1, quizás no califican tan directamente para estar en esta condición de discapacidad o en esta situación de discapacidad. Pero esto se tiene que analizar caso a caso, ¿ya? Claro, porque muchas veces, como tú señalabas, se hace una especie de, por así llamarlo, bullying encubierto en el tema de la sociabilidad. Se complejiza porque tú señalas, en el fondo ahí hay, si bien el hecho de obviar, de aislar, también creo yo una especie de bullying encubierto, por eso le hago esa como denominación, ¿no? Y que complejiza el tema de poder sociabilizar a la persona que tenga un trastorno en el espectro autista. Y va camino, tú señalas, probablemente una condición de discapacidad según el caso. Claro, el tema es que también están asociadas otras condiciones, comorbilidades se llaman, o co-ocurrencias, que en el fondo, aparte del autismo, el autismo en sí, que tiene esta afectación, digamos, en el área de la comunicación, la interacción social, los intereses restringidos y repetitivos y los temas sensoriales, que son estas tres áreas que de alguna manera sí o sí comprenden esta condición, dificultades en esas áreas. Claro, la persona que se enfrenta a un círculo, digamos, de una sala de clases, en el ámbito escolar,
presenta todo esto en sí mismo y por lo tanto se hace difícil llegar a él o a ella, así como esta persona también llegar a sus otros pares, ya por los desafíos propios que tiene de poder iniciar interacciones sociales, porque si se acerca y conversa quizás va a ser su diálogo muy focalizado en un tema de interés muy profundo y que en cierto modo a lo mejor va a causar incomodidad a los otros porque no para de hablar del tema específico que le interesa cuando estas personas tienen un nivel de comunicación Exacto. más o menos funcional, porque son capaces de decir lo que les duele, lo que necesitan, pero en el fondo en su discurso tienen efectivamente dificultades para manejar el diálogo, el flujo de la conversación, ¿ya? Y eso ya cuando es un nivel más o menos importante, claro, podría ser que califique para un grado de discapacidad. Considerar que la credencial de discapacidad hoy día o este acceso al Registro Nacional de la Discapacidad requiere de una evaluación específica que está definida por ley, ¿ya? Y que tiene que ver con generar ciertos informes, certificados médicos que den cuenta de manera lo más integral posible de esta persona en todas sus áreas. Entonces, tenemos, por ejemplo, a un niño con un TEA nivel 1, que va a implicar que sí tiene desafíos en la comunicación, pero no tan severos, porque igual se comunica, pero se comunica de una manera disfuncional, por ejemplo, ¿ya? Puede que tenga temas sensoriales bien severos que de alguna manera explota en ciertas reacciones o crisis sensoriales. Puede que efectivamente tenga intereses profundos que no sean muy manejables y que la rutina, el cambio de rutina les genere también crisis. Todos esos elementos, en el fondo hoy día a un niño lo pueden tener con necesidad de tomar medicamentos de fuerte, digamos, categoría claro. Y en el fondo eso también sería un insumo médico para poder decir si este niño hoy día tiene afectada de manera muy profunda o significativa su funcionalidad en el entorno, ¿ya? Entonces eso requiere como una evaluación caso a caso y a veces los informes médicos neurológicos no son tan contundentes y ahí efectivamente el COMPIN ha estado pidiendo informes adicionales, como por ejemplo si la persona dice sí, mi niño tiene algún grado de autismo, están pidiendo por ejemplo el A22, que es un instrumento que ya hemos estado conversando, están pidiendo por ejemplo una psicometría para ver el grado de adaptación o memoria o inteligencia que puede tener este niño o niña y suman todos esos antecedentes y dicen sí, este niño está en un grado de discapacidad en el 50% o en el 60% o en un 5%, ¿ya? Y cuando son bajitos los grados de discapacidad que arroja esta evaluación, van a requerir una reevaluación. Cuando ya superan el 50, 60, 70, en general otorgan este registro o esta credencial de manera permanente, ¿ya? Y que no requiere evaluación. Correcto. Tú hablabas, Genoveva, de en trastorno del espectro autista, un nivel 1, por así decirlo. ¿Cuántos son los estratos o niveles que considera el que un menor, un niño, sea finalmente no determinado con la condición TEA? Claro, son 3 niveles actualmente, los manuales médicos mencionan 3 niveles y más bien en función más que el grado de severidad es el nivel de apoyo que las personas necesitan, ¿ya? Y eso obviamente quizás va a determinarlo una evaluación, por ejemplo, en el área de terapia ocupacional, en el área fonoaudiológica, porque algunos niños efectivamente podrán pronunciar palabras, pero su comunicación es disfuncional. Por ejemplo, solo lo entiende la familia, pero si el niño se pierde, no es capaz de generar un discurso de dónde vivo, no se le entiende, digamos, ¿ya? O finalmente se mete tan para adentro de sí y no es capaz de enfrentar una situación social donde se requiera que él enuncie sus necesidades, sus solicitudes de apoyo y por lo tanto ese rango va a estar en un nivel 2, por ejemplo, ¿ya? Si bien habla, pero su habla es más bien ecolálica o efectivamente no es entendible ni funcional en un entorno, ese será un nivel 2. ¿Ya? Y un nivel 3 será aquel niño que efectivamente tiene como el rasgo más clásico de autismo, ¿no? Más metido hacia adentro, con con muchas dificultades en la comunicación, más aislado y que probablemente tenga asociado una discapacidad intelectual. Correcto, es decir, de acuerdo al número, la capacidad es menor respecto esencialmente a la comunicación. O sea, por ahí pasa esencialmente lo que uno pudiese apreciar de buenas a primeras, ¿no? En una persona con este trastorno y el 1, 2 y 3 es el grado de comunicación que pueda tener, la dificultad que
le genera en su entorno, por ahí pasa, ¿no? Claro, yo dentro de las especialidades que siento que son tan relevantes es el tema del fonoaudiólogo, ¿sí? Lo he insistido siempre porque efectivamente la comunicación, si bien un niño no va a adquirir lenguaje, se sabe que, no sé, un 20 o un 30% de personas en el autismo jamás llegan a generar un lenguaje, ¿ya? Y por lo tanto necesitan herramientas alternativas para comunicarse. Y eso, en la medida que no se proporciona, efectivamente va causando un deterioro también cognitivo, ¿ya? Porque la persona se ve, digamos, limitada en cómo expresar sus necesidades y cómo entender a un otro también. Entonces, el tema de generar sistemas alternativos de comunicación obviamente va a ayudar en el crecimiento y en el desarrollo mental, intelectual de una persona. Por lo tanto, es muy básico que el niño ya al año y medio, 2 años, cuando ya se ve que está como retrasado su lenguaje, más allá de llevarlo a una escuela de lenguaje, que sin duda han sido un aporte tremendo, digamos, hay niños que a pesar de ello, o no obstante ello, sí o sí necesitan un apoyo más individual, ¿ya? Y eso en la medida de los bolsillos, y hay que generar, digamos, la instancia. Por eso el cruce es tan importante, porque hoy día el Estado tiene ciertas ayudas sociales, por ejemplo, como es el subsidio de discapacidad, que permite un aporte mensual de 100.000 pesos. Mismo recurso que si la persona lo obtiene, podría también generarlo para poder costear ciertos apoyos, ¿no? Tratamientos que vayan fortaleciendo su desarrollo. En este contexto de sociabilizar surge una situación bastante compleja, Genoveva. Imagínate un buen tiempo tratando de lograr este objetivo y se complejiza cuando necesariamente, y le ha pasado a innumerables familias de una persona con trastorno del espectro autista, debe ser cambiado ese entorno el cual trataba de, en cierto modo, en tener un engranaje, de ser partícipe de esa comunidad. Y tiene que partir de ser nuevamente en otra comunidad que nadie garantiza que pueda ser una situación al igual que la anterior o peor que esa. De todas maneras, muchos han pasado por esto y seguro son los testimonios que habitualmente se registran, ¿no? Donde es una complicación que se asocia a esto de no poder relacionarse de buenas a primeras o de manera fácil. Puede que en algunos casos se dé, pero necesariamente va surgiendo esta complicación. ¿Y dónde llegar, no? Cuando hay un colegio que está probablemente cerca, otro puede quedar más distante. Es una serie de complicaciones, algo tan, digamos, doméstico como un entorno escolar para un niño o niña con TEA. Es un gran tema, Claro. Ya a la edad de los 4 años. Es un gran tema para las familias porque van probando, van buscando alternativas. Hoy día que el sistema más público genera una lotería, ¿no? Un azar en la elección del colegio. Los padres obviamente manifiestan su preferencia, pero no siempre quedan ahí con la expectativa que, por ejemplo, ese colegio sí tiene un PIE, un programa de integración escolar, con un equipo integrado por algún psicólogo o fonoaudiólogo, terapeuta para, no sé, 200, 500, 800 niños. Entonces, en el fondo, a veces estas expectativas chocan con una realidad, ¿ya? Y con las características propias de nuestro hijo, que efectivamente no se adapta, y a pesar que en el colegio puede tener un excelente PIE, no da abasto o no da quizás con las herramientas específicas que este chico necesita. No hay garantías, claro. Claro, y el colegio efectivamente, aunque adecue ciertos momentos, deje salir al niño ciertos ratos de la sala, etcétera, ahí se torna un desafío muy importante para las familias, para ese chico poder ir evolucionando en sus etapas escolares. Claro. Pero hay, como tú señalas, posibilidades y opciones. Existe la ley TEA. ¿Desde cuándo tú nos contarás si tiene ciertos alcances que benefician o que permiten, es un derecho de todo niño, debe garantizarse la educación, por lo menos, ¿no? Exacto, el acceso. El acceso a la educación. Es importante que los colegios estén abiertos a esta posibilidad. Sin duda son situaciones desafiantes. Hoy día yo creo que es como una de las condiciones sociales más complejas de poder abordar, porque tiene estas 3 aristas tan importantes y con tanto detalle que en el fondo se hace difícil. Hay que ir estudiando, aprendiendo en el camino y conociendo a este chico, esta chica que efectivamente tiene necesidades específicas y que en algún momento sí se puede encontrar la forma de apoyar y acompañar su aprendizaje. Ya necesitan ciertas adecuaciones, y ahí es importante también que los papás estén acompañados, que estén apoyando al colegio, ¿verdad? Y a veces se hace difícil también porque la propia familia o nosotros como padres a veces somos poco conscientes o que podemos tener también alguna condición, ¿ya? Y en ese sentido se nos hace complejo abordar la vida desde este punto de vista también neurodivergente, ¿ya? Entonces
Ahí la idea es que el sistema nos va demandando situaciones, adecuaciones también como seres humanos, como personas, y claro, la ley va a apoyar en ese sentido la pesquisa, está en la letra de que deben ser acompañados, digamos, pero como siempre hemos planteado, los estados, los gobiernos de turno, efectivamente siempre se quedan como cortos en los presupuestos para poder generar más instancias de apoyo y accesibles. Por cierto, no está dentro de las prioridades muchas veces para ellos, ¿no? Y claro, se entiende, ¿no? Porque son muchísimas. Respecto a los alcances que pueda tener la ley TEA, ¿considera el que los niños con esta condición, niños, jóvenes, en fin, tengan su creciente discapacidad, ¿no? Pueden tener acceso a ella. Claro, la ley lo abrió como una posibilidad, ya que ahí la familia nuevamente es la que tiene la opción. No es determinante. No, o sea, la ley TEA reconoce esta condición y sabe que es compleja y que requiere ciertos apoyos, acompañamiento, pero aquellas personas que sientan que su complejidad del cuadro es mayor y que efectivamente va a calificar para una discapacidad y que ahí se abren otras puertas, otros beneficios sociales, más acompañamiento, por ejemplo, en las universidades, etcétera. Si es que los niños alcanzan ese hito, subsidio del Estado, ayudas técnicas, participación a través de proyectos comunitarios, etcétera. La ley te dejó abierta esa posibilidad, ya no obliga a una persona con autismo a que sea certificada su discapacidad. Pero a propósito de eso, claramente nosotros estamos hoy día, generando unas charlas a propósito de este tema para poder intercambiar opiniones, conversar con los padres para poder ver cuándo sí, cuándo no, cuándo es conveniente y por qué es conveniente. Eso, porque es o no es conveniente, ¿cómo saberlo esto? ¿Cómo determinarlo? Cada caso tiene su propia situación o alcance, ¿ya? Claro, cuando vemos que hoy día nos está reportando nuestro hijo desafíos mucho más allá de la norma, que estamos teniendo que medicarlos con medicamentos de alta dosis o alta fórmula, como decía. Claro, para mí el medicamento es como una prótesis o una órtesis, ¿sí? Porque no todos los niños necesitan medicamento para funcionar. Entonces hoy día, si ya un neurólogo ha indicado una risperidona o algo de ese estilo, es porque efectivamente el niño está necesitando ciertos apoyos y funcionalmente es un desafío para él funcionar en comunidad y estar quieto y captar todos los aprendizajes necesarios, más allá de lo típico, ¿ya? Y eso implica que sí, quizás lo más probable es que pueda calificar para una discapacidad. Recordar que la discapacidad, el COMPIN hoy día la está valorando desde el 5% hacia arriba, entonces puede ser que califique con un 10, todo depende, ya depende del niño y de los hitos del desarrollo que hoy día ha logrado de acuerdo a su edad. Entonces, claro, puede que hay niños que están avanzados en lenguaje, pero son muy dependientes, cuesta mucho lanzarlos, digamos, a su entorno comunitario, a solicitar apoyos y en ese sentido pueden estar con un retraso muy importante y van a calificar a lo mejor con un 60%, siendo que en apariencia no se ven con una discapacidad. Si ese es el tema del autismo, que en el fondo es una discapacidad que no es tan visible, a no ser que tú ya ubiques y el niño tenga estereotipias, digamos, movimientos así extraños y que sea muy evidente, ahí la gente dice, este niño está autismo, tiene problemas, pero hay otros niños que suelen tener una inteligencia importante, promedio, ¿sí? O un poco más incluso en ciertas áreas, y que podría decir, no, es que a este niño no se le nota, digamos, su condición, pero explorando bien ciertas otras áreas como los intereses restringidos, los temas sensoriales, claro, ahí están sus propias necesidades de adaptación, de apoyo y claro, ahí podría calificar a lo mejor con un 60% de discapacidad. A diferencia de la persona con una discapacidad física que puede ser evidente y la condición mental fabulosa, sin ningún problema, mejor que otros inclusive. Entonces, claro, surge ahí esta disyuntiva, pero se pierde algo, Genoveva, respecto a no acceder a tener la tarjeta de discapacidad respecto a ser contraproducente porque pudiese, no sé, no ser beneficiado de algo o necesariamente que hay que pensarlo por no sé cuál circunstancia. Es absolutamente contrario. Estoy plenamente convencida de que el acceso a la credencial de discapacidad reporta más beneficios que complicaciones, ya porque finalmente yo siento que las familias la tienen que usar a medida de su necesidad y conveniencia. Es un documento privado, reservado, que hay que emitirlo o acceder a él a través de clave única y por lo tanto no es algo que está publicado en ningún lado y que nadie lo sabe. O sea, hoy día sobre todo en adolescentes que van a tener, que se ve y se pronostica que de alguna manera van a tener complicaciones en entornos laborales, educacionales,
es importante que sean evaluados y que puedan tener acceso a una credencial, porque eso les abre puertas. Usted debe fijarse que algún adolescente que de repente puede quedarse pegado en cierto lugar mirando la nada y que no sepa explicar es altamente sospechoso, ¿verdad? Y en una persona típica podría ser detenido por sospecha, por ejemplo. Puede obsesionarse con alguna niña, ¿no? Y no saber cómo dirigir sus afectos, y esta otra persona puede malinterpretarlo y efectivamente puede ser acusado de cuánta cosa. Entonces, el poder resguardarse a través de un buen diagnóstico y tener una credencial va a también darle ciertas garantías de un trato diferente o más acertado de acuerdo a su condición, ¿ya? Y podría eximirlo de ciertas responsabilidades penales incluso. Y así, en el ámbito estudiantil podría efectivamente tener ciertas adecuaciones a nivel escolar, etcétera, ¿ya? Claro, porque es mucho mejor eso que sufrir estas complicaciones que pueden generarse socialmente respecto al trato con todas las personas. Solo beneficios más que alguna contrariedad. Bueno, son parte de las situaciones e instancias que va abordando nuestro programa a través de la organización Comunícame semanalmente en este espacio. Nos va, creo, alcanzando la hora, Genoveva, pero siempre damos los datos a propósito de el lugar físico en el cual la agrupación Comunícame está atendiendo en apoyo como a todos quienes se dirijan o necesariamente puedan acceder también a esta posibilidad ahí en el pasaje Félix Martínez, 489 de Talagante. Así es, a la altura de Adrián Soto, casi al final de Adrián Soto, a la altura del Hospital Talagante estamos ubicados, y nuestros contactos a través de Facebook, de las redes sociales, Autismo Talagante, Comunícame, agrupacioncomunicame@gmail.com, y teléfonos más 569-7895-7385. Ahí nos pueden ubicar, hacer consultas de cómo acceder a nuestros servicios de terapias, atención psicológica, evaluaciones, etcétera. Exacto. Y días y horarios en la semana prácticamente toda, ¿no? Sí, de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde. Ya están todos los profesionales atendiendo. Los sábados todavía nos ha complicado abrir porque está en continuas mejoras y mantención del recinto, pero ya quizás vamos a tener que evaluar también esa necesidad. Está surgiendo. Sí. Bueno, no sé si felizmente o no. Yo creo que sí, porque finalmente es un apoyo que se brinda. De tal manera, aprovechar estas instancias. Fono, repetimos, más 569-7895-7385. Comunícame a través de Radio Manantial semanalmente este espacio de conversación. Genoveva, muy gentil como es habitual en cada capítulo de este programa, a esta hora, en el dial, este mismo día, con la organización a cargo Comunícame. Muchas gracias. Muy bien, pues hasta la próxima. Continuamos con canciones acompañándole en Manantial.